Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Futbología. Y he querido hacer este video ya post participación de todos los equipos peruanos, ya sea en Copa Libertadores y en Copa Sudamericana, haciendo un balance. Hemos hecho opiniones de partido por partido, sobre todo los que jugaban Universitario y Alianza, por ahí Cristal, en los partidos o los encuentros más trascendentales en la Copa. Pero este video un poco sintetiza el momento y cómo han terminado en sí los 6 clubes que jugaron la Copa, ambos torneos, ¿no? Alianza Cristal Universitario, la Libertadores, Melgar, Atlético Grau y Cienciano, la Sudamericana. De los 6 han avanzado 3 a la siguiente ronda, 2 de ellos a la siguiente ronda de la Sudamericana, y lo de Universitario, que por supuesto es histórico y es digno para darle mucho mérito al Lago, su clasificación a octavo de final luego de 10 o luego de 15 años, mejor dicho. Vamos a comenzar primero con los equipos que jugaron la Copa Libertadores desde la zona de grupos. Por supuesto, vamos a arrancar con Universitario, ¿no? Un Universitario que le tocó ser bicampeón con dos técnicos distintos. El primero, Jorge Fossati, tras la salida abrupta de Companucci en los primeros meses del 2023, rápidamente se integró y mediante una línea y un sistema ya que lo tenía elegido de antemano, Fossati en todos los clubes y selecciones que dirigió en su carrera, el 3-5-2, un sistema nuevo en el fútbol peruano. No, hasta ese momento no había ningún equipo que uno veía con resultados positivos que juegue de determinada manera, con determinados sistemas. De hecho, se le cuestionó a Fossati inclusive cuando llegó a la selección. Fossati hizo un excelente sprint en el 2023, el equipo sale campeón, ganándole la final claramente y meritorio a la alianza en Matute, esa alianza que era dirigido por la Riera, por el uruguayo, una alianza que también con muchas crisis, que entró en dudas, sobre todo en la recta final, que terminó sacando rédito universitario y le volvió a ganar una final tal como había sido en el 2009. Para el 2024, Fossati, que tenía la intención de seguir escribiendo su historia como universitario, de pronto, tras los malos resultados de la selección peruana, recibe el llamado de Juan Carlos Oblitas y Fossati toma la decisión diciendo que no hay nada más importante que una selección de un país, y también porque seguramente él tenía en cuenta que sea el último gran paso que le faltaba dirigir a un mundial, sabiendo de que en Conmebol habían ampliado los cupos para las fechas de la Copa del Mundo del 2026. La realidad de la selección peruana lamentablemente no es la mejor. El equipo dio algunos pasos hacia adelante, sobre todo en los partidos en condición de local. Ya el mando de Fossati hizo una mala Copa América, no clasificando a cuarto de final. De hecho, en las últimas 5 Copas Américas, Perú había clasificado mínimo a cuarto de final y esta vez se rompió esta mala racha y Fossati duró unos cuantos partidos más en las eliminatorias, pero se tomó la decisión de rescindir el contrato al técnico uruguayo. En el camino, tras la salida abrupta de Fossati de Universitario para irse a la selección, llamaron a Fabián Bustos, un técnico que había dirigido mucho en Ecuador, también en Brasil, su último paso por la por el país verde amarelo no fue el mejor, de hecho descendió, si mal no recuerdo, con Santos, pero Fabián se adaptó muy bien al sistema que ya había dejado Fossati. Entiendo que hubo una conversación, que le dijeron de que mediante ese sistema al equipo le había ido bien. Bustos había jugado unos partidos en Barcelona, un poco revisaba su historial y algunas alineaciones que había tenido en el país ecuatoriano, y bueno, se adaptó, jugó de la misma manera, por ahí trajo algunos u otros refuerzos y el equipo volvió a hacer una gran campaña en el 2024. De hecho, no juega final, creo que desde 2017, en la que Alianza también gana el título, ganando la apertura y clausura y consagrándose campeón. No había un equipo que ganando los dos torneos sin necesidad de haber final, y la U consiguió el bicampeonato en el año de su centenario. Para nada menor ese dato. Vamos allá a este año, el 2025. Un poco quería hacer el contexto de cómo llegaba la U
a esta etapa de Copa Libertadores. En la previa a inicios de año hubo mucha crítica ante la dirigencia porque, si bien es cierto, el equipo había obtenido un bicampeonato, sobre todo había tenido un rédito económico importante, no solo por las taquillas, porque el hincha se había vuelto a encontrar con el equipo, con su club. Muy pocas veces vi, de hecho, tengo 25 años y a partir del 2023, el Monumental, cada vez que la U jugaba en condición de local, tenía más de 50.000 personas y eso era una barbaridad. Bueno, eso seguramente le trajo un rédito económico, también jugar la fase de grupo de Copa Libertadores, y eso no iba de la mano de las incorporaciones que trajo Universitario para esta Copa Libertadores, claramente con el objetivo de pasar a octavos de grupos. Después vamos a ir a los resultados que terminaron siendo positivos, pero se les cuestionó mucho que el equipo volvió a traer un carrilero por izquierda, de las mismas características que en su momento Portocarrero, esta vez Carabalí, que uno veía su historial y bueno, había pasado por algunos clubes y había tenido unos problemas de indisciplina, que era un buen jugador, que había jugado también partidos amistosos con la selección ecuatoriana y que también había traído a un delantero que venía de ser suplente en su última temporada en Cerro Porteño. Me refiero a Diego Churín. De hecho, Barreto indicaba, le escuché una entrevista, me parece, no sé si fue en CMD o Movistar Deportes, en el que un poco le quitaba la presión a Churín diciendo que ellos tenían a los dos delanteros de la selección peruana. En la era Fossati jugaban Valera y Flores, en la selección, ya que los conocía muy bien el técnico uruguayo. Creo que igual cuando tú traes a un delantero de extranjero, es para marcar diferencia. Nadie quiere tener a un refuerzo extranjero en la banca de suplentes. Eso al hincha no le gustó del todo. Creo que aún termina generando ciertas dudas, Churín, pero dentro de todo, la gran fortaleza de la U sigue siendo la zona defensiva. Y esto se ha visto en esta Copa Libertadores, recibiendo solamente 4 goles. Eh, no he revisado el dato, pero debe ser entre los 3 equipos que menos goles ha recibido en esta Copa. El problema también es que le falta anotar, ha hecho también 3 o 4 goles. Por eso la diferencia de gol termina siendo 0 puntos. Dentro de eso, le alcanzó para pasar a octavo de final. La U comenzó perdiendo sus 2 primeros partidos en la Copa. El primero ante River en el Monumental, un primer tiempo en el que fue claramente superado, y un segundo tiempo en el que, bueno, lo trata de equiparar más desde la garra, desde ganar las segundas pelotas, de ir al contacto físico, y un poco lo equipara el partido, no le alcanza para empatarlo. Después en la segunda jornada, ante Independiente del Valle en Ecuador, en un partido soso, un partido que no pasaba muchas cosas. Por ahí en los primeros 15 minutos la U tuvo algunas aproximaciones, pero creo que el empate le venía bien al partido. Y bueno, en los minutos finales, un futbolista independiente del Valle pone un remate al ángulo imposible y se termina de romper, un resultado que dejó mucha bronca porque la U había hecho méritos para llevarse algo de Quito y comenzaba perdiendo sus 2 primeros partidos. A la par seguía cabalgando y yendo hacia adelante en el torneo de apertura. De hecho, hoy es el líder. Es verdad que ha reducido la ventaja que tenía en algún momento por sus 3 derrotas consecutivas que tuvo en el torneo local, eso ya con Fossati. Pero en el camino se decide, o Fabián Bustos decide irse Universitario, un Olimpia que venía con malos resultados en la Copa, de hecho terminó cuarto en su grupo, y también muy lejos de Libertad, de Guaraní, que estaban punteando la liga paraguaya, deciden rescindirle a Palermo y llaman a Fabián Bustos. La historia de Olimpia a nivel continental, por supuesto que es superior a Universitario, ¿no? Campeón en Libertadores, campeón del mundo, Olimpia de Paraguay, y Fabián Bustos decidió irse a Olimpia. Para mí no era el momento ideal porque se va en la mitad del torneo Apertura y después de 2 jornadas de la Copa Libertadores. O sea, en la mitad de todo. Para irse a un equipo que, si bien es cierto, también jugaba fase de grupo de Copa Libertadores, yo no sé hasta qué punto tenía aspiraciones de pasar teniendo a Vélez, a Peñarol y a un equipo de Bolivia que seguramente en condición de local sería complicado. Bueno,
Pasó una moto, lo siento. Dentro de eso, le salió mal a Bustos, no terminó de levantar a Olimpia y terminó cuarto en su grupo. Y la U vuelve a la misma receta, a llamar a un Jorge Fossati que conocía al 70% del plantel. Eso es claro, me parece que por ahí 5 o 4 jugadores, pero en general conocía no solamente por su paso por Universitario, sino sobre todo por su paso en la selección. Cuando tú eres técnico de la selección, tienes a la mano un equipo que te ayuda dentro de la federación. Eso ya es algo instalado desde la era Gareca, lo creó Bonillo, esa área, no sé si está bien dicho, área de scouting, pero una área en la que tiene seguimiento a todos los futbolistas convocables. Y Fossati conoce a todos, a todos. Por eso la decisión era rápida, ¿no? No había mucho tiempo para analizar, para estudiar el plantel, porque el conocimiento estaba. Le han hecho un contrato 2 años a Fossati. Al momento que estoy grabando este video, hubo una entrevista que hizo Jorge el día de hoy en un medio uruguayo en el que ponía en duda su continuidad, pero eso ya es otra cosa, otro tema. Si voy siguiendo relatando lo que pasó tras la asunción de nuevo de Jorge Fossati al mando, en el medio asumió entre la salida de Bustos y la llegada de Fossati, asumió la dupla Barreto-Piero Alba, que consiguen 2 triunfos importantísimos, uno ante Binacional en condición de visita en Juliaca, y el segundo que termina siendo importante es el triunfo ante Barcelona en Guayaquil. El primer triunfo de la U en la Copa fue en la fecha 3, en un día que también había sido algo positivo, porque Alianza horas antes le había ganado a Talleres 3-2 con un gol de Hernán en los minutos finales. Y ese día, horas de la noche, también lo gana la U 1-0 con gol de Edinson Flores, haciendo un partido notable. Notable y una reivindicación también a Barreto, que había sido criticado. Después de ese partido, Manuel Barreto deja el cargo de director deportivo, hoy jefe de la unidad técnica de menores, y el equipo universitario tenía un envión anímico importante tras conseguir su primer triunfo en Copa. Después le iban a venir 2 partidos en condición de local, ante Independiente del Valle, en el que igualan 1-1, un partido parejo. Es cierto que la U en la segunda mitad adelantó líneas, tuvo aproximaciones importantes, pero el partido se va a terminar marcado por una situación en el último minuto en la que le cobran un tiro de esquina de Gaby Costa, un tiro de esquina que el arquero le rechaza mal, y me parece que es Riveros quien cabecea y anota el 2-1 de Universitario. Pero en la previa de ese cabezazo, en ese rebote que había dejado el portero, el juez de línea cobra que la pelota había salido en el centro de Universitario. No pusieron en la transmisión una toma que especificara a tamaña decisión, y horas más tarde, en un video que lo grababa un hincha desde el palco en la zona de Oriente, se vio claramente que la pelota no había salido. No había salido, era algo, la verdad que bueno, no se entendía por qué los del VAR no tenían esa repetición. En los partidos de la Conmebol Libertadores normalmente tienes 14 o 13 cámaras, y hay una cámara en la zona de Oriente en la que sí se ve, en la que se debería ver en todo caso de que la pelota no terminó saliendo, y la U, por error de todos, del juez de línea, del juez principal y sobre todo los del VAR, que tienen la capacidad de tener varios monitores y determinar tamaña decisión, le quitaron a Universitario la oportunidad de ganar ese partido. Después la U jugaba de nuevo en condición de local ante Barcelona de Guayaquil y lo gana por la mínima diferencia. Un partido en el que la U fue muy sólido, defendió bien. Barcelona en los últimos minutos tuvo algunas claras por ahí con Caicedo, pero en general la U hizo un gran partido y terminó ganándole por la mínima diferencia a Barcelona. Se habían caído un poco los equipos ecuatorianos. River le había ganado a Barcelona en Guayaquil, lo había goleado Independiente del Valle en el Monumental, y la U se iba a la última jornada con la oportunidad de avanzar a octavos de final de la Copa Libertadores. Solamente necesitaba no perder ante River Plate, y se dio, la U terminó sacando un empate importantísimo en el más Monumental, un primer tiempo muy similar a lo que se vio
en la fecha 1, en el Monumental de Lima, primer tiempo que River lo dominó, lo pasó por encima, eh, momentos muy buenos de Mastantuono, de Diruzzi, la verdad que fue no sé si un paseo, pero si la U solamente había recibido un gol hasta antes del gol de Jairo, era básicamente por el gran partido que estaba haciendo Sebastián Britos. Aún así consigue, me parece que es Diruzzi o Colillo, el primer tanto en River, y al término del primer tiempo, una falta tonta que había generado, me parece que es Pesela, le da un pase a Jairo Concha, que está muy solo, remata y la pelota un efecto medio raro. eh, Según cuentan algunos cronistas que cubren River, la cancha del Monumental o el estadio Monumental tiene no sé si es algo positivo o negativo, pero hay mucho viento en la zona del arco donde estaba Armani en ese momento. La pelota cambia de dirección, hay un error claro para mí de Armani que quiere robar dando un paso hacia la derecha y la pelota termina entrando, no termina llegando, pone la mano muy frágil. La U igualaba el partido con el tanto de Jairo Concha. El segundo tiempo la U lo jugó en otra zona del campo. No es que River lo arrasó en el segundo tiempo, no diría que por ahí tuvo sí aproximaciones, pero la U controló el partido, neutralizó a River y termina siendo justo el empate en el más monumental, un River que venía bastante cuestionado tras la eliminación por la Copa de la Liga, por esta Copa medio rara que han hecho, diciendo que es la apertura, eliminado ante Platense por penales en el mismo monumental. La U consiguió un empate monumental y con eso logra su clasificación, lo decíamos, después de 15 años a los octavos de final de la Copa Libertadores. Es histórico, el último equipo peruano que había pasado esa instancia había sido Real Garcilaso, ahora Cusco Fútbol Club, y la U se convierte en el primer equipo en pasar a octavos de final en dos veces, en dos oportunidades en este siglo XXI. Bueno, es un poco lo que tenía que hablar de la U. Hoy, estoy grabando este video 29, en horas de la mañana, Fossati dio una entrevista a un medio uruguayo en el que indicó de que tras un episodio que había ocurrido post partido ante Alianza Atlético en el que pierde 1-0 en el Monumental y de hecho corta la racha que tenía en los partidos en condición de local, que no perdía hace un montón de tiempo y se complicaba en el liderato del torneo Apertura, un cierto de inadaptados, no me cuesta llamarlo hinchas, eh, se treparon a la zona de Occidente e insultaron a los futbolistas que hacían entrenamiento post partido. En esa zona estaban los familiares de los jugadores, hubo una disputa de algunos futbolistas con algunos hinchas, Fossati estaba intentando apaciguar la situación, pero se nota que eso a los jugadores no los ha quedado, o sea, no han olvidado esa situación y ante tamaña, digamos, ante alguna propuesta de otro equipo, no me queda la menor duda que van a aceptarlo, porque si hay una tensión, mm, ahora seguramente se ha apaciguado más porque el equipo ha avanzado a octavos de final, pero de la ventaja tan grande que tenían en el torneo de apertura, tras las 3 derrotas consecutivas que recién marcábamos en el inicio del video, se acortó y por hoy igualan el liderato con Alianza. Fossati dejó la puerta abierta de que iba a analizar su continuidad para lo que va a ser el clausura. Entiendo que va a terminar en la apertura. Ahora hay un parate por fecha, por fecha FIFA. Bueno, eso tenía que hablar de Universitario. También se especula de que Jan Ferrari va a dejar, eh, no sé si la presidencia, sino la administración general de Universitario para irse a trabajar como gerente deportivo o como el área o como el nombre que tenía el cargo de Juan Carlos Oblitas a la federación. Ya llegó Barreto como técnico de menores o como jefe de la unidad técnica de menores. Ferrari iría como director deportivo. Medio raro, me parece la decisión de, de Lozano de arroparse por varios jugadores, bueno, jugadores no, dirigentes en todo caso, de Universitario, más allá que bueno, había pasado octavos y como lo decía recién, esté peleando el torneo de apertura, pero eso son todavía especulaciones que me parece importante comentarlas en este,
en este video. Pasamos de página y ahora vamos a hablar de Alianza Lima. Alianza que recordemos terminó cuarto en el acumulado la temporada pasada, eh, poniendo en riesgo un capital económico importante que tenían cada año, o sobre todo en los últimos años, teniendo los 3 millones de dólares por clasificar a zona de grupos. Alianza se complicó solito haciendo un mal torneo 2024 y tenía que partir desde la fase uno. Desde la fase uno se encontró ante Nacional de Paraguay, un partido en el que Alianza tontamente lo estaba perdiendo. En la segunda mitad se hizo méritos para empatarlo. Paradójicamente iba a encontrar el gol tras un error de un central paraguayo que comete un penal, una mano muy tonta, y Barcos ponía el 1-1 al cierre del partido en Asunción. En Matute, en la llave de vuelta, Alianza iba a encontrar el primer tanto, rápidamente iba a igualar Nacional de Paraguay, eso generaba mucha duda, mucha presión por parte, o sobre todo al jugador blanquiazul, pero en el segundo tiempo lo hizo de muy buena manera, le hizo 3 goles al, equipo, al equipo paraguayo y Alianza consumó una clasificación sólida, merecidamente, ante el equipo paraguayo. Después, en la fase 2 se iba a encontrar ante un gigante de América, ante un equipo que se reforzó y gastó determinada cantidad de dinero pensando en ganar la Copa Libertadores y en reforzarse de la mejor manera, ya pensando en el Mundial de Clubes que está muy próximo. Todo eso tenía planificado Román, llamando a Gago, llamando, bueno, Cavani ya había estado, pero trajeron a Ander Herrera de España, pagaron una barbaridad de dinero por Palacios a Colo Colo, la Boca trajo, hizo una inversión importante y Alianza, con toda la ilusión y con la aspiración de avanzar a fase 3, le hizo un gran partido en Matute, un partido en el que para mí mereció hacerle por lo menos un gol más, iba a ganar 1-0 con tanto de Cepelini, al inicio del primer tiempo hizo el gol y después lo fue manejando, lo fue neutralizando, Boca no tuvo ocasiones claras en el partido y sí lo tuvo Alianza, una jugada de Quevedo, de Cantero también ingresó bien aquel partido y Alianza termina ganando 1-0 solamente en Matute, habiendo merecido, repito, por lo menos un gol más. En la llave de vuelta se iba a encontrar ante Boca en la Bombonera, un 25 de febrero, recuerdo ese día porque fue mi cumpleaños, y Alianza rápidamente iba a encajar un gol, un autogol de Trauco, el equipo entró bastante nervioso, Boca con el apoyo de la 12, con la presión que tenía de por lo menos hacer un gol rápido para que la llave cambie totalmente 180 grados y que sea otra. Y bueno, lo iba a encontrar con un autogol absurdo de Miguel Trauco y daba la sensación que Boca iba a ir encima de Alianza. En la primera aproximación que tiene Castillo, lo que mete una falta muy tonta, era Zenón, y va a llegar un centro magnífico de Pablo Cepelini a la cabeza de Hernán Marcos, una buena jugada, una buena cortina, aquel gol de Hernán, y Alianza empataba 1-1 el partido y silenciaba la Bombonera. Al segundo tiempo Boca iba, creo que fue el tiempo donde más predominio tuvo Boca en toda la llave, no fue en ningún momento superior a Alianza de Matute, y en el primer tiempo, si bien encontró el gol en esos primeros 6 minutos o 7, después Alianza lo mismo, ¿no? Neutraliza el partido, lo trata de friccionar, lo trata de llevar más a eso, no tanto al ritmo que quería Gago. De hecho, iba a errar una jugada muy clara, Eric Castillo, recuerdo. Y en la segunda mitad, una jugada de balón detenido en la que le ganan a Zambrano, me parece que fue Marcos Rojo, pone un cabezazo, choca en el palo y Kevin Zenón ponía el 2-1. Después Alianza ya cambió la actitud, replegó línea, se tiró hacia atrás, puso un central más, porque entendía que la clave estaba para avanzar de llevar el partido a tanda de penales. Cavani iba a tener una jugada clarísima al cierre del partido, una jugada en la que es muy difícil que un delantero de tamaño y jerarquía como Edinson erre ese gol. El balón, la pifia, le pasa por debajo y Boca se perdía la oportunidad de clasificar a la fase 3. Iba a llegar la tanda de penales en la que todos los jugadores anotaron, a excepción del último, que fue Alan Velasco, el futbolista por el que el equipo Ceney se pagó 10 millones de dólares. Se convirtió en el segundo refuerzo más caro en la historia del club, después de del presidente, que Boca pagó, creo que fue 12 millones al Villarreal para volver a traer a Román.
para ganar a Libertadores del 2007. Iba a ser un escándalo para Boca, para el mundo Boca, porque quedaba eliminado en fase 2, no avanzaba ni siquiera a competir en la Conmebol Sudamericana, y Alianza sorprendentemente rompiendo barreras, siendo un equipo que la previa era inferior, que no partía como favorito, pero sorprendía al mundo entero eliminando a Boca. En la fase 3 se iba a encontrar ante Deportes Iquique, un equipo chileno que venía a eliminar a Santa Fe de Colombia. Un partido en Iquique muy bueno, Alianza, unos 60 minutos fantásticos en el que el equipo llevó su superioridad en el juego al marcador. Se termina complicando en los minutos finales del segundo tiempo, encajando un gol y sufriendo más de la cuenta. Creo que Iquique, siendo más preciso, pudo empatar el partido sin merecerlo, en mi opinión, pero el equipo se llevaba una victoria de lo que pudo ser un 3-0, terminó un 2-1 en Matute. Ese partido anti-Quique en Matute para mí termina siendo clave porque Alianza comienza en ese encuentro a dejar de ser ese equipo que dominaba a sus rivales en Matute. Lo había hecho ante Nacional y lo había hecho ante Boca, siendo superior, pero ante Quique la presión, el nerviosismo, la oportunidad de meterte a fase de grupo de Copa Libertadores le terminó pesando. Jugadores muy ansiosos, que equivocaban los caminos para generar peligro. Aún así, Alianza iba a encontrar con su mejor futbolista en ese momento, la fase previa, que fue Kevin Quevedo, por lo que te daba en goles. Kevin iba a encontrar el tanto Alianza, y después en los minutos finales iba a empatar el partido de Quique, pero con la ventaja que tenía de haber ganado en Chile le permitía pasar a zona de grupos. Alianza se convirtió en el quinto equipo, si mal no recuerdo, en la historia en pasar a fase de grupos jugando desde la fase 1. Pasó fase 1, fase 2, fase 3. Jugó 6 partidos para llegar a fase de grupos y aseguró 6 partidos más. O sea, Alianza viene jugando hasta el momento 12 partidos de nivel internacional. Es un montón, es una barbaridad lo que jugó. Es cierto que también va de la mano de los errores que cometieron en el 2024. Un grupo que iba a tener a Libertad de Paraguay, a Sao Paulo y a Talleres de Argentina. Talleres es un equipo argentino, pero que para nada es un equipo argentino importante, que en la actualidad esté peleando cosas trascendentales en la liga. Un equipo muy malo, con problemas económicos. Y un Libertad, que por supuesto ya había jugado ante Alianza, no sé si fue la 2 temporadas antes, que jugó la temporada pasada fue Cerro Porteño, pero antes sí, el 2023 creo que juega Libertad en el grupo, en el grupo de Alianza. Es el mejor equipo de Paraguay en los últimos tiempos, es verdad, pero Alianza venía de un ritmo de competencia importante y con la posibilidad de pelear mano a mano la oportunidad de jugar ese segundo puesto en el grupo, teniendo en cuenta que Sao Paulo, ser un equipo brasileño, iba a pelear por eso y terminó siendo eso, ¿no? Sao Paulo en la primera ubicación, y fue Alianza quien terminó perdiendo ese mano a mano con Libertad y quedó tercero. Iba a perder el primer partido siempre es fundamental, jugando en condición de local, pierde 1-0 ante Libertad, un partido malo, un partido en el que Libertad lo lleva a su ritmo, a la fricción, lo incomoda a Alianza, lo cortaba mucho. Uno de los problemas que también llevaba a que Alianza haya jugado las 3 fases previas era el conocimiento que tenía el rival, ¿no? Del equipo. No solamente tenía la necesidad de buscar alianzas a sus partidos y condición local, solamente bastaba con ver sus 6 partidos previos para llegar a la fase de grupos y ya tenías mucho conocimiento de jugadores, porque Pipo encima cambió muy poco. De hecho en la Copa ha utilizado, en el último tiempo sí cambió más por la cantidad de lesionados, pero hasta antes de la fase de grupo había cambiado, había usado 3 o 14 jugadores en general, así que yo creo que el rival tenía en ese momento muy bien estudiado Alianza, y Libertad hizo un partido correcto, sin merecerlo en todo caso. Bueno, mereció ganarlo, sí, pero Alianza no tuvo ni siquiera oportunidad de empatarlo. Fue un partido muy malo, o sea, se jugó muy a la paraguaya, y en esas no supo llevar ese encuentro de buena manera, terminó perdiendo un partido importante. En la segunda jornada iba a ir a jugar ante Sao Paulo en el Morumbí, un primer tiempo bastante malo el equipo, en el que mediante errores absurdos terminó encajando 2 goles muy rápidamente.
Pero en la segunda mitad el equipo dio un giro de 180 grados, no solamente de la actitud, sino del juego. Diría que los mejores pasajes futbolísticos de Alianza en la zona de grupos en general estuvo en esos 20 minutos, en esos primeros 20 minutos del segundo tiempo ante Sao Paulo, que mediante juego, mediante unas jugadas muy buenas y asociaciones, termina igualando el partido 2-2 tras un golazo de Eric Castillo y sobre todo un tremendo golazo de Kevin Quevedo de Chalaca. Alianza empataba sorprendentemente su segundo partido en la Copa Libertadores e iba con la necesidad imperiosa de ganar la fecha 3 ante Talleres en condición de local en Matute. Alianza no ganaba un partido en Matute por Copa Libertadores desde el 2013. No, de hecho, del 2010, porque en el 2013 le ganó, no sé si fue 2013 o 2012, pero le ganó a Nacional de Uruguay, pero ese partido no se jugó en Matute, se jugó en el Nacional. Así que Matute no ganaba desde Bolívar, en la campaña histórica del 2010 al mando de Gustavo Costas. Alianza conseguía ganarle 3-2 a Talleres, un partido en el que se complica muy solo, iba ganando 2-0 y un penal de Noriega y una equivocación del central. Talleres termina igualando 2-2 el partido y cuando todo parecía una crisis total, mucha incertidumbre, mucha frustración por cómo se iba dando el resultado en los minutos finales, llega una genialidad de Hernán Barcos y ponía el 3-2 y hacía estallar locamente el estadio de Matute. Alianza ganaba un partido, ya lo decíamos la estadística, pero ganaba un partido fundamental ante Talleres para ponerse con 4 unidades. Después iba a llegar dos partidos muy malos de Alianza, perdiendo ante Sao Paulo en Matute, siendo totalmente superados. El peor partido de Alianza, no sé si el peor, porque el peor partido vino después, ante Talleres en Argentina, el que también pierde 2-0. Estaba el factor de que Alianza no terminaba los partidos con 11 jugadores. Expulsaban a Paolo, expulsaban a Zambrano, expulsaban a Barcos, expulsaban a Garcés, a Noriega, teniendo en cuenta Copa Libertadores y torneo local, un tema a trabajar seguramente para Pipo Gorosito, pensando en el siguiente semestre. Alianza no puede darse el lujo de terminar partidos a este nivel internacional con un futbolista menos, ¿no? Es casi ir al cadalso, irte a la batalla con un tenedor de plástico encima. Bueno, Alianza iba a perder 2 partidos ante Talleres y ante Sao Paulo y se encontraba con la oportunidad, también teniendo en cuenta los resultados de cómo se dieron a lo largo del grupo, tenía la oportunidad de no perdiendo en Asunción, porque Alianza ya estaba eliminado de avanzar al octavo de final de la Copa Libertadores, pero no perdiendo en Asunción tenía la aspiración de jugar o de seguir estando en un torneo internacional el siguiente semestre, como es la Comebol Sudamericana. Consigue un empate, un partido en el que, bueno, a veces el factor lesiones le ha terminado afectando una barbaridad, no solamente en el cierre de la apertura, sino también en el cierre del torneo bueno, de la Copa Libertadores. Empató 2-2 y Alianza clasificó no sé si clasificó, sino terminó jugando en la Conmebol los playoffs. Hay que ser específico en este detalle. Terminó jugando los playoffs de la Conmebol Sudamericana. Va a jugar el 15 y 16 de julio, entre esos días, ante Gremio. Ante Gremio de Porto Alegre. Eso ya está confirmado. Bueno, Alianza está peleando el torneo de apertura. Palma a palma. Faltan, me parece, 5 o 6 jornadas y post Mundial de Clubes que vuelven ya los torneos internacionales, jugará esos playoffs ante Gremio para ver si sigue avanzando o no en la Conmebol Sudamericana. Si hacemos un balance de la zona de grupos de Alianza o de su participación en la fase de grupos, no termina siendo del todo bueno, solamente hizo 5 puntos, recibió una barbaridad de goles, creo que fueron 11, pero si uno analiza la, todo el paquete, teniendo en cuenta también los 6 partidos previos que jugó en las distintas fases, 1, 2 y 3, sí sube el puntaje. Alianza ha tenido una participación muy correcta en este primer semestre en la Conmebol Libertadores. Por supuesto que no se consiguió el resultado o el objetivo específico que se tenía de avanzar a octavos de final en un grupo en el que Alianza, creo yo, si no hubiera tenido esa mala suerte con las lesiones, lo hubiera competido de otra manera y por ahí hubiera obtenido otros resultados
sobre todo ante Talleres en Argentina y el primer partido ante Libertad. Es cierto que ese partido sí lo juega con la mayor, con casi su equipo titular, pero bueno, son partidos que se dan. Y bueno, Alianza tendrá que afrontar la segunda etapa del semestre en Conmebol Sudamericana. Eso es un reto económico. Ha obtenido más de 5 millones de dólares en todo lo que lleva este semestre. Y bueno, son cosas positivas para el equipo en cuanto a la infraestructura, en cuanto a poder adquirir nuevos jugadores en este libro de pases que se abre en junio. Y todo va a ser importante porque son pasos hacia adelante que da el club. Ahora pasemos a hablar también de Sporting Cristal, que fue lamentablemente el único equipo eliminado en esta Copa Libertadores. Un Cristal que tiene muchos problemas estructurales, muchos problemas que no solo que trascienden lo deportivo, ¿no? Hay una animosidad, una pelea, una batalla entre la hinchada del club y los dirigentes que toman decisiones en la escuadra cervecera. La historia está contada, muchachos. Desde el 2019, la cervecería Bacus decide vender el club porque, según ellos, Cristal ya era un club autosostenible y también por políticas que tenían que ya no quería una empresa de cervezas dirigir a un club de fútbol, ¿no? Ya no era incompatible todo eso y decidieron venderlo a un grupo Innova, que a la par tienen varias empresas, una de ellas la representación de jugadores, y varios de esos jugadores están en Cristal, y varios de esos jugadores tienen un trato especial en Cristal ante determinados errores que cometieron, no solamente esta temporada, sino ya las últimas. Eh, Malos resultados, no se reforzaron de la mejor manera para jugar la fase de grupos, porque a diferencia de Alianza, Cristal sí tenía establecido que iba a jugar la fase de grupos de la Conmebol Libertadores. Gastaron $500.000 por Catriel Cabellos, un Catriel que sí había tenido una temporada buena, destacable en Alianza el 2024, pero me pareció una cantidad exorbitante, $500.000 por Catriel Cabellos, y va eso de la mano con las políticas de los dirigentes de Cristal, ¿no? Comprar futbolistas menos de 25 años para poder revenderlos en el futuro. Y por supuesto que eso eh, es una apuesta importante. Ahora, cuando tú tienes esa política de contratar algunos, porque tienen que ser algunos jugadores de tamaña, de poca edad, para poder revenderlos, que se revaloricen en Cristal, eso tiene que ir de la mano de construir una estructura futbolística. Es decir, ¿cuáles son las zonas del campo donde la columna vertebral se menciona? El arquero, un central, un contención, un 10 y un delantero. Esas cuatro posiciones Cristal las debe tener, o cualquier equipo las debe tener con jugadores con experiencia, con jugadores formados. Y eso equivocaron totalmente los directivos, en este caso el presidente, yo el Rafo, que era el que tomaba las decisiones en cuanto a las incorporaciones del equipo cervecero esta temporada. Solamente trajeron a Catriel y a Misael Sosa de la segunda división del fútbol argentino, pensando que le iba a salir tal cual como le salió bien a Santi González, porque Cristal en el último tiempo había tenido, habían apostado bien por sus extranjeros, ¿no? Ignacio da Silva, que lo terminaron vendiendo al Fluminense. Creo que el tema de Ignacio pasa más por el llamado de Thiago Núñez, Casonati, que también venía del fútbol brasileño, que lo hizo muy bien. Eh, Cauterucho, que hizo más de 40 goles en su primera temporada. Santi González, que también fue importante. Hicieron no extrañar tanto a la dupla Costa de Manuel Herrera en su momento en el 2018, y González y Cauterucho lo hicieron muy bien. Lo hicieron muy bien, pero lamentablemente Caute le faltó esa importancia, esa preponderancia que tenía en los partidos de Liga 1, plasmarlo en encuentros importantes, trascendentales, como eran ante Universitario, ante Alianza y los partidos de Copa Libertadores. Se le ha visto muy falto de ritmo a Cauterucho, y Santi González se lesionó. Yotun, la lesión o la recuperación en todo caso duró mucho más de lo que uno tenía establecido. Se le rompió Casonati,
los chicos involucionaron. Cristal la temporada pasada no clasificó ni siquiera a la Liga 3, en que es un nuevo formato que creó la federación para que los chicos de la reserva, para que los chicos de las divisiones menores puedan competir ante jugadores mayores, en un mejor nivel que en la reserva, aunque eso no me queda tan claro. Eh, Pasó Alianza, pasó Universitario, pero no pasó Cristal, quedó eliminado aquel equipo dirigido por Iván Bulos. Es decir, tampoco lo que estaban ellos forjando en las divisiones menores era de todo bueno, porque pasaban 8 y Cristal quedó fuera de eso. Punto aparte, tuvieron que sacarlo a Farré. Farré básicamente le renovaron el contrato porque le ganó Universitario la temporada pasada, un partido importante en clausura, ni tan importante porque la U no le terminó perjudicando tanto porque se terminó llevando el torneo clausura. A ver, no me pareció para nada correcta la decisión de renovarle a Farré, que ya había mostrado indicios de que no era un técnico para la estructura y para la ideología de Sporting Cristal. Arrancó mal en la apertura. De hecho, Cristal la temporada pasada no ganó ni un torneo. A Cristal le benefició que la U ganara los dos torneos en la apertura y clausura para meterse como segundo en el acumulado porque hizo más puntos. Pero no llegó, no jugó en la final, por ejemplo. Y bueno, eso decidió Joel Raffo, porque hasta febrero o marzo Joel Raffo tomaba las decisiones deportivas. Mamita Noriega, es increíble que Raffo tome las decisiones en Cristal. Eh, y bueno, trajeron dos jugadores, los futbolistas involucionaron, lo de Lora, lo de Pasquini, lo de Chávez, Tábara, o sea, son futbolistas que han tenido una mejor versión. Canchita González, que mm, algo muestra con Autori, pero no es el Canchita que estaba en Cristal en su momento en el 2018. Pacheco, que no sé qué hace en Cristal. Max Loren, que venía a ser el más destacable en el Sudamericano Sub-20, un mal Sudamericano Sub-20, pero dentro de todo venía siendo lo más destacable. Ha involucionado totalmente el chico y Cristal termina sobre todo cerrando su participación en la zona de grupos, en la fase de grupos, de una manera escandalosa, ¿no? Cayendo 6-0, humillados, ya con el Autori en el banquillo, un Autori totalmente desencajado, no entendía lo que estaba pasando. Creo que él intenta, no sé si la palabra está bien dicha, exponerlo a los chicos para saber con qué futbolistas puede o no contar para el segundo semestre, ¿no? Dentro de eso, actos de violencia por parte de cierta hinchada de Sporting Cristal, un alejamiento del club, ya no iban a los estadios, decidieron cortar relaciones con la dirigencia, ya no iban a adquirir los productos que auspiciaban Cristal, las líneas de internet, las casas de apuestas, la marca de ropa que los viste. Hay una pelea nociva en la que los hinchas le piden a Joel Raffo que venda el club, ya hay una desesperación. Cristal ha dado pasos hacia atrás, mientras que Alianza y Universitario, mediante una salud económica responsable, han dado pasos hacia adelante, siguen compitiendo y lo hacen de muy buena manera en torneos internacionales. Alianza la U mejora y Cristal con esta dirigencia, con esta presidencia, hace todo lo contrario. El hincha se acostumbró la década pasada en ganar 2012, 2014, 2016, 2018. Mediante ellos también jugaba finales y perdía, pero bueno, jugaba las finales. Y esta temporada no campeona desde 2020. Que si bien es cierto, lo campeona en el primer año de Innova en Cristal, el club en sí estaba armado con la anterior dirigencia. Digamos, los futbolistas estaban estructurados o el plantel estaba conformado básicamente con las decisiones de la anterior dirigencia, así que no sé hasta qué punto es el mérito de Innova en el 2020. Todo, desde el 2021 hasta este año, cada vez se cansan de hacerlo peor. Lo hacen cada año peor. Entiendo que después hay decisiones. Joel Raffo puso de su plata para adquirir el club y hay decisiones que él debe tomar, que él debe de pensarlo con la almohada. A nadie le gusta comprar un club y que no puedas ir al estadio a alentar a tu equipo porque tienes miedo de que te muelan a golpes, que camines por el aeropuerto con seguridad privada, que cuando vaya la delegación del club a jugar a provincia o un partido de visita en Copa Libertadores tengas que irte por otra puerta, porque me ha tocado ver esa situación cuando he ido a cubrir a Cristal en el aeropuerto. Bueno, son temas
de verdad, complicados. La decisión desde mi lado es que él ponga en venta el club, que haya una marcha blanca, de que, bueno, no se vende de la noche a la mañana, hay un proceso de 6 meses, 5 meses, qué sé yo, pero la salida de Rafa va a descomprimir este momento porque ya esto trasciende lo dirigencial y lo de los hinchas, ¿no? Ya hay un ataque de los hinchas hacia los jugadores, hacia ciertos jugadores que no están dando la talla. Gustavo Ceballos, que es el actual gerente deportivo del club, en varias entrevistas que ha dado, ha dicho que con Paulo se van a tomar decisiones. No sé si se va a hacer una purga del equipo a mitad de temporada. Entendería que sí, pero bueno, Cristal está pasando por una crisis tremenda, eliminado de la Copa Libertadores, muy lejos de la pelea de la apertura. Básicamente piensa lo que va a ser el siguiente semestre con problemas económicos. Bueno, lo dejo ahí, lo dejo como pregunta, pero sí con problemas estructurales e institucionales. Hace unos días quemaron la fachada del club, así que es un infierno, una bomba lo que está pasando hoy por hoy en Sporting Cristal, y esto para mí solamente se soluciona con la renuncia o con la dimisión de Rafa de la presidencia del club. Bueno, pasamos ahora a hablar de los equipos de la Conmebol Sudamericana. Rápidamente a un acápite de Atlético Grau, que quedó eliminado, ya hace unas fechas había quedado eliminado, pero una campaña buena de Grau. Es su primera campaña, me parece, en la que juega fase de grupos. Había jugado un mata-mata con un equipo uruguayo y también en esos playoffs que juegan entre equipos peruanos. Le tocó Gremio, le tocó Godoy Cruz y le tocó Sportivo Luqueño. Grupos complicados. Quedó último, sí, pero no quedó goleado en ningún partido. Le empató a Gremio, le empató a Sportivo Luqueño, ahora le empató a Godoy Cruz en Argentina. O sea, campaña bastante aplaudible en la escuadra de Ángel Comiso, que lamentablemente no pudo jugar Ruidías porque llegó al club cuando ya había cerrado la fecha de inscripción, ¿no? No estaba inscrito en la Sudamericana y bueno, Ruidías no jugó los 3 partidos restantes en Grau. También tenía el problema de que los partidos en condición de local los jugaba o en Matute o en Monumental. No sé si jugó un partido en el Nacional, pero por temas de logística, que no iban a jugar en el Campín el 36 un partido de Copa Sudamericana, imposible, ¿no? De muertos. Y bueno, tuvieron que jugar en Matute, en el Monumental, y eso también seguramente les afecta en la localidad. Cierro con Grau. Bueno, Melgar, lamentable lo de Melgar, un Melgar bastante irregular. Yo sí pondría en duda la continuidad en este parate de Rigoneto, ¿ah? Porque Melgar también arrancó bien en el torneo de apertura, sacando una diferencia importante. Tuvo una caída tras la eliminación ante Cerro Porteño en la fase 3 de la Libertadores, que Melgar pudo meterse a la zona de grupos también, pero bueno, Cerro lo eliminó muy bien. Y en esta Sudamericana tuvo a Vasco da Gama, un rival durísimo brasileño. Tuvo a Lanús, que ese es el gran pecado de Melgar, ¿no? Ante Lanús perdió los dos partidos. Perdió los dos partidos Melgar. Pues tuvo un equipo venezolano, si mal no recuerdo, pero Lanús le ganó en Arequipa y le ganó a Argentina. Puedo entenderlo Argentina, pero que en Arequipa te gane, no estoy tan de acuerdo y sí me pareció malo. Lo de la escuadra de Riboneto, que terminó cayendo o terminó cerrando su participación en la Sudamericana cayendo goleados ante Vasco, ante Vasco da Gama, que está lejos para mí ya de la pelea de la apertura, así que no, por supuesto que hay un reto económico, seguir compitiendo o asegurar fase de grupo de Sudamericana. Hay un ingreso importante para Melgar, pero no termina de ser el objetivo cumplido de la escuadra Domino. El que sí fue el papá en la Sudamericana fue Cinciano del Cusco, que avanzó primero en su zona de grupos, una zona de grupos que tenía a Iquique, a Caracas y Atlético Mineiro, y pasó primero. Cienciano de grupo avanzó a la siguiente ronda, no va a tener la necesidad de jugar playoff como si lo va a tener Alianza, por ejemplo. Que ellos vienen de la Libertadores, pero por ejemplo Gremio va a ser el rival de Alianza, quedó segundo en su grupo. Y Minero también va a jugar playoff en la Conmebol
Sudamericana, Cienciano, que me parece que estuvo invicto en el torneo, ¿no? Ante Caracas empató en Venezuela y le ganó en Cusco. Ante Iquique igual empató en Chile y le ganó en Cusco, y ante Atlético Mineiro empató los partidos. Así que bueno, Cienciano no conoce la derrota en la Sudamericana y avanzó primero. El, Buena decisión de llamarlo a Carlos Decio. Es raro porque Decio había quedado eliminado con AET en ese duelo previo de los peruanos para saber quién pasa a la Sudamericana, y Decio era el técnico de AET. Y ahora quedó eliminado y ahora es técnico de Cienciano. No puede jugar, no puede dirigir el torneo de apertura, o sea, lo que resta de la apertura, no puede estar en campo porque está la regla de que si eres técnico de un club, no puedes dirigir a otro en el mismo torneo. Me parece correcta esa regla, pero sí lo puede dirigir en los torneos internacionales, y la campaña de Decio al mando de Cienciano hasta el momento es muy buena. Muy buena. Está intentando recuperar a Cueva, su mejor estado, sobre todo físico, de Cristian, porque técnico Cueva siempre ha sido un gran futbolista. Ahora siendo importante los goles, hizo un gol ante Alianza de Matute para ganarle por la Liga Peruana. Y viene a hacer goles también importantes en la misma liga, en la Sudamericana pone pase gol. Hoy hizo el gol, bueno, hoy que grabo, hizo el gol del empate ante Atlético Mineiro. Está Beto da Silva, está Alexi Gómez, jugadores que, bueno, uno en la previa decía, Cienciano está reciclando futbolistas que en su momento fueron buenos, pero que en la actualidad no pasan por un gran momento, y poco a poco lo está recuperando. Tiene a un Gentile que me encanta, ese futbolista, debe ser de los mejores extremos del fútbol peruano en la actualidad. Es nacionalizado peruano, pero no puede jugar aún por la selección porque le falta algunos años más, pero ojalá se quede en el Perú y pueda jugar en la selección. Ya pensando en la selección, pero es muy bueno lo de Gentile. Hoy tuvo la oportunidad de ganar 2-1 en los minutos finales, pero lo de Cienciano también siendo muy bueno. Lo de los centrales, se trajo al Melgar. eh, no recuerdo muy bien los nombres, pero la verdad que la campaña de Cienciano de la Sudamericana termina siendo muy buena, y merecidamente su clasificación a la siguiente ronda de la Conmebol Sudamericana. Ya para irse un poco haciendo el resumen de lo que ha sido este video largo, he querido hacer este video largo haciendo un balance general de todas las participaciones de los equipos peruanos. Bueno, lo digo, la U pasó octavo de final. El lunes es el sorteo para ver con quién se va a medir. Ojalá sea o Vélez o Estudiantes por ahí, qué sé yo, pero la verdad que no, los demás rivales son complicados para Universitario. Alianza jugará los playoffs de la Sudamericana. Ya lo decíamos, entre la quincena de julio va a ser los partidos de ida. Alianza arranca en Matute ante Gremio y cierra el 23 o 24 ante el equipo en Porto Alegre. Cristal eliminado, Melgar eliminado, Grau eliminado, y Cinciano, me imagino que también el lunes es el sorteo de los octavos de final de la Conmebol Sudamericana. Es un balance positivo para mí. Es positivo, más allá de lo de Cristal y lo de Melgar, pero hace rato que no se veía que los equipos peruanos compitieran de esa manera en los distintos torneos. Porque hay que tener en cuenta también dónde estábamos antes. Estábamos en el subsuelo, muchachos. Oye, por ahí seguimos estando, la gran mayoría. Por ahí se salvan unos más. Pero lo de Cienciano es buenísimo. Lo de la U, por supuesto que es muy bueno, o sea, por dos. Y lo de Alianza es bueno mediante si se mide todo el semestre. Seguir compitiendo en un torneo internacional es positivo para Alianza. Es positivo, y yo creo que lo importante o lo primordial, y esto por ahí va de mediocre, lo siento, no es mi intención en sí, pero ¿por qué no nos hacemos fuertes primeros en la Conmebol Sudamericana y de ahí vemos? Y de ahí vemos cómo nos va en la Libertadores. Esperaría que se dé, ojalá, que los equipos peruanos pasen a las siguientes rondas de los torneos internacionales y que esto se repita, que no sea solamente este año. No, porque ya con estos ingresos económicos, la O podría estar en la capacidad en un futuro de sacarle un futbolista a Colo Colo, a Peñarol, a CR o a la Alianza,
que Cienciano siga teniendo ese prestigio que tiene, es el único equipo peruano que ha ganado un torneo internacional en el 2003 y en el 2004, y eso debe ser motivo de mejora para todo el fútbol peruano. Déjenme en los comentarios sus opiniones de este balance positivo en general de los equipos peruanos. Hay puntos buenos y puntos malos. Lo de Cristal y lo de Melgar seguramente tiene una cápita aparte, un análisis distinto porque terminan ganando fuera y feo, feo. Y bueno, eso ha sido todo en este video. Síganme en todas mis redes sociales que han aparecido a lo largo de este video. Dejen su like, suscríbanse al canal y nos vemos en una siguiente oportunidad. Se viene ya la semana de selección. Juega Perú ante Colombia y Ecuador y estaremos cubriendo toda la fecha, toda la jornada de los grandes partidos que hay en esta eliminatoria y también estaremos por ahí haciendo una previa de lo que va a ser el Mundial de Clubes muy interesante, con participaciones, haremos predicciones, análisis y análisis de fecha a fecha de este Mundial de Clubes. Que estén bien y nos vemos en una siguiente oportunidad. Adiós.